presentación. Ustedes, si quieren, pueden dejar prendidos sus cámaras y silenciar los micrófonos. No, yo no voy a hacer un monólogo. Mi intención es intercambiar con ustedes. ¿Mm? Así que, en la medida que la banda de internet les permita participar así, para mí es mejor. Esto de mirar a la pantalla y ver todas casillas en negro es algo muy particular. Muy particular. Socava mucho mis propias creencias respecto de lo que es la experiencia educativa. Así que, pero bueno, por ahora es lo que estamos pudiendo hacer. Bueno, consultoría psicológica en ámbitos educativos. ¿Qué se imaginan ustedes que vamos a trabajar aquí? ¿Qué se imaginan? Y si se imaginaron algo, o ya tienen una idea de qué se trata, ¿qué expectativas tienen ustedes? Y como les ponía ahí en la plataforma, ya habilité ahí un foro para que ustedes me puedan ir compartiendo, y vamos a ir intercambiando qué expectativas tienen y qué necesidades tienen también al respecto. Mi intención en este primer encuentro es introducirles a lo que es la propuesta global de nuestra materia y ya arrancar con lo que sería el primer módulo. Ustedes saben que las materias están armadas en módulos ahora, o módulos o unidades, como les llamábamos también, ¿no? Y ya hoy vamos a iniciar con lo que sería la unidad 1, y para eso he ido preparando algunas cosas, así que la idea es que ya hoy hagamos un abordaje introductorio a la materia y les voy a dejar tareas para que ustedes en estos próximos días vayan ocupándose de ir estudiando en función también de sus posibilidades, ¿sí? Pero bueno, a la hora de arrancar, el título de la materia es Consultoría Psicológica en el ámbito educativo. ¿Qué se imaginan ustedes que vamos a trabajar aquí? Y si se imaginan o ya saben algo, ¿qué expectativas tienen? O qué necesidades ustedes descubren frente a esta propuesta. Alejandro, yo Sí, estoy acá presente en sí, la cámara, Fernando, pero pasa que me tuve que mudar de lugar porque andaba muy mal el wifi no hay y ningún hay mucha problema, gente Fernando. acá en mi casa. Eh, a mí me llama un poco la atención el tema de trabajar en el ámbito educativo con los chicos de la secundaria más que todo, porque por ahí están como obligados a ir a la escuela, entonces ver, ¿no? Como que me gusta más esa parte de ver para qué van a la escuela y en qué les va a servir después para un futuro. ¿Mm? Bien. Ujú. Yo lo percibo, perdón, yo lo percibo como si fuera una empresa. O sea, se me vino ámbito laboral. Entonces, como ámbito laboral, me parece que como organización, ¿no? Una organización bien planteada, con cada departamento ocupándose de lo que corresponde y todas esas partes, esos departamentos como formando una unidad. Como todos, en todas las materias llegamos a eso, a la unidad. Entonces me parece como muy interesante, ¿no? Ordenar un poco la escuela desde esa mirada holística o integral. Mm. Ujú. Mm. Bien. Yo me imagino algo, me imaginé enseguida como un gabinete escolar con otras disciplinas, con otras profesiones, haciendo equipo, con una mirada diferente quizás, ¿no? Propia de la consultoría. Me Ujú. imaginé. Ajá. Bien. Bien. No sé, me imagino el cómo abordar en la institución tanto en primaria y en secundarias, tanto a los chicos como a los docentes. Veo como que hay
tantas diferencias, cómo poder acompañar desde el lado de la consultoría a estas dos partes, que en realidad esto, como dice Pau, es uno, pero se ve, muchas veces se ve como muy dividido. Y sí, me intriga desde qué recursos poder llegar a las instituciones, docentes, alumnos, y bueno, también la comunidad educativa también, ¿no? Ujú. Bien. Sí, yo me imagina, perdón. ¿Sí? No sé si se escucha. Hola. Hola, Irene, sí, ahí te escucho. No, me imaginaba que, bueno, ya la posibilidad de que entre un counselor, una persona que esté en esta tarea en una institución, significa que la institución también esté abierta a que algo hay que mover, modificar, o por lo menos intentar laburar como equipo. Ideal, digo, ya como entrar a la institución significaría que hay una apertura supongo que un entendimiento, o por lo menos buscar formas de entendimiento que integren a toda la comunidad, ¿no? Esto que decían las chicas, desde pasando por el docente y los encargados que están a cargo del comedor de la escuela, que en general son parte fundamental de la tarea en este momento en las escuelas, bueno, todo el cuerpo directivo, los papás, toda esta historia de ver de qué manera se encuentra un lenguaje común, para que el chico además no tenga chico de primario, de secundaria, quien sea, no tenga esta sensación de que pertenece a diferente, donde en general uno en un mundo se habla mal del otro mundo, no sé. Claro, claro. Bueno, ahí... Ale, Sí, Nancy, o Paola, ¿quién? Cuando leí el título de la materia, ¿no? Me acordé de las películas yankees, ¿viste? Que tienen los counselors. Sí. Y que en realidad es como que cuando hay una problemática con algún alumno, lo mandan al consultor, ¿viste? Como para que haga el mediador o solucione. A mí me llevó por ahí, ¿viste? Me imaginé esa situación. Muy Y bueno. dije, qué bueno, porque en mi época, hace mucho, cuando yo iba a la primaria, hace un montón, Claro. lo que teníamos en el colegio era el psicopedagogo, ¿viste? Y yo me acuerdo que cuando había alguien que tenía un problemita y le asignaban un turnito, ¿viste? Para que el psicopedagogo lo viera como por el costadito. Y me dio esa visión, pero que tiene que ver con esto, de que como que haya alguien que pueda absorber la problemática en las instituciones educativas, ¿no? Bien. De hacer como mediador, una cosa así. Bien, bien. Muy bueno. Muy bien. Vamos a ver un poco sobre esa figura que vos ubicás en las películas yanquis. Si esa figura existe en el sistema educativo argentino y si existe, cómo se está dando, ¿no? Y si hay espacio para nosotros y nosotras como consultores psicológicos para llegar a esos espacios. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? A mí me parece súper interesante. Pau, perdón, estabas Pau, vos, Pau. sí, Pau había levantado antes. Sí, a mí en realidad me gustaría poder ver o poder apropiarme de estos como recursos, lo que decía Eri, ¿no? Como qué herramientas tenemos como counselor para de alguna manera entrar en el sistema educativo que desconozco, sino que tuve contacto como mamá, digamos, de un estudiante, y veo que hay muchas falencias o muchos agujeros, digamos, hay muchos vacíos, y desde mi experiencia personal, por ejemplo, vi que la contención mayor que tienen los chicos, y hablando desde primaria, ¿no? Desde mi experiencia, está en los porteros de las escuelas. Como que ahí los chicos tienen
un manto como para, el portero es el que sabe si llega tarde, si no llega tarde, qué le pasa, es como que ahí los chicos de alguna manera hablan y se sinceran, pero me cuesta como poder ver de qué manera poder entrar al sistema educativo, ¿no? Claro. Porque entiendo que primero tiene lo que decía Irene, que la escuela tiene que estar abierta a nuevas formas, ¿no? Y de buscar como esta mirada. Así que me gustaría por ahí eso, de ver desde qué lugar y con qué recursos podemos llegar a incursionar en ese ámbito. Perfecto. Hola Yami, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, perdón por la tardanza. No, está bien, no hay ningún problema. Muy bien, Feli, ¿querías decir algo vos? Yo me preguntaba, por un lado, me parece súper interesante porque soy docente y como que cada vez tengo más ganas de salirme del aula y poder entrar en otros espacios. Y entonces, nada, me parece buenísimo como saber que también esta herramienta para poder desenvolverme desde ese lugar, digo. Y también me preguntaba si ámbito educativo es solamente una institución educativa o si también el counselor puede estar compartiendo prácticas de psicoeducación, por ejemplo, en otros espacios que no sea como si lo educativo es solamente la institución, escuela, o también se refiere a otra institución en donde se puede ejercer prácticas de psicoeducación, digamos, como counselor. Esa era mi pregunta. Bien. Bueno, esa pregunta que hiciste es fundamental en este momento. Ese sería un primer avance, un primer planteo, que es cuando hablamos de ámbitos educativos, ¿a qué nos referimos? Inmediatamente se nos viene a la mente la imagen de la escuela. Y la imagen de la escuela no es solamente la del edificio. Cuando uno habla de la escuela, uno se remite a la propia biografía, a la propia historia de vida. Hemos transitado no menos de 12 años la escuela. Hemos estado, si estamos acá en este instituto, es porque hemos transitado por lo menos la sala de 5, si no la de 4 y hasta la de 3. Y de ahí sumen los 7 años de escuela primaria y los 5 años de escuela secundaria. Así que ya tenemos 12, 13, 14, más estos años en los cerezos, más los años que alguno de nosotros haya transitado en otros espacios de formación profesional. Así que remitirnos a los ámbitos educativos es hacer conexión con nuestra propia historia de vida. Y la historia de vida nuestra que acontece y que ha acontecido en la escuela propiamente, pero también en otros espacios. En otros espacios donde también se produce la experiencia educativa. Así que yo les voy a compartir, acá preparé una presentación para orientarme un poco en esto y lo vamos a ir también charlando poco a poco. Lo primero que nosotros tenemos, de alguna manera como desafío, es partir de esta primera afirmación. Cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de una actividad humana que conecta con algo fundamental en la vida, que es la experiencia de la crianza. Si esa experiencia la trasladamos a otras dimensiones, digamos, la trasladamos a otros planos, la experiencia de la crianza no es la única, no es la única. En unas sociedades complejas como las nuestras, vemos que
todas las sociedades se tienen que ocupar de recibir a los nuevos y de prepararlos para la vida en la sociedad. ¿Mm? Entonces, a través de la educación vamos desarrollando capacidades para vivir, para convivir y llevar a cabo también nuestros propios deseos y proyectos de vida. Entonces, cuando hablamos de ámbitos educativos, hablamos de algo más complejos. Fíjense, en estos años se ha hecho una distinción entre diferentes tipos de actividades educativas. Así, hoy, en el contexto que vivimos, podemos identificar 3 tipos de actividades educativas. Hay actividades educativas que se llaman propias de la educación formal, hay actividades educativas propias del ámbito que se llama no formal, y hay actividades educativas que acontecen de manera informal. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la diferencia entre unas y otras? Bueno, ahí en la plataforma ustedes se van a encontrar con que hay una actividad propuesta. Acá ven, estamos en el primer módulo, la escuela y el sistema educativo, y ahí ustedes ven, actividades educativas. Acá tienen ustedes un ejercicio para hacer. Yo les propongo una serie de actividades y la pregunta es, de todas esas actividades, primero, ¿son todas educativas? Y si lo son, ¿a qué tipo de educación crees que se corresponde? ¿Son de educación informal, de educación formal, de educación no formal? Bien, entonces, para hacer este ejercicio, ustedes pueden hacer, tienen 2 caminos posibles. Uno es, bueno, hago primero el ejercicio y después leo la ficha de cátedra donde les hago una distinción entre lo que es educación formal, no formal e informal. Como para ver cómo me fue a mí desde mi punto de partida y ver a ver qué me dicen hoy los pedagogos respecto a estos 3 tipos de actividades educativas. O si no, pueden elegir otro camino. El otro camino es, empiezo con la ficha y después hago el ejercicio. Uno dice, bueno, profe, ¿cuál de los 2 caminos ustedes tienen ganas de hacer? Esto está como esos libros, ¿se acuerdan? Que es Elige tu propia aventura. Que vos podías elegir qué camino tomar y de acuerdo a eso ibas a la página tal o a la página tal y cambiaba el final de la historia. Bueno, a ver, ¿ustedes por dónde encararían esto? Yo te digo, actividades educativas hay muchísimas. No todas son iguales, no todas valen lo mismo, ni todas tienen las mismas características. Hoy en el ámbito educativo reconocemos que hay 3 grandes tipos de actividades educativas. Entonces te pongo a ver, ¿vos qué pensás? Entonces vos tenés la posibilidad, bueno, me pongo a leer la teoría y después hago el ejercicio práctico, o hago el ejercicio a partir de lo que yo inicialmente sé y después leo la teoría. ¿Cuál camino elegirían ustedes? Pueden compartir, si quieren en el chat, o si no acá abriendo micrófono. Yo haría primero la actividad como para saber en dónde yo estoy ubicada, como cuál es mi visión ahora en este presente. Bien. Y después leer la teoría, porque con la teoría uno ya se focaliza en eso, ¿no? En eso que leyó y va por ahí. Entonces Bien. por ahí me parece a mí más divertido, como, mirá, y después compararlo. Bien, Meli, gracias. Y a mí me sonó así como dijo Meli, divertido como un juego también de hacerlo como lo que sería al revés. Bien. Normalmente. Es, me haría primero lo que sé y después leería la teoría. Y también me preguntaba que en este contexto que estamos viviendo, ¿en qué clase de educación quedó esta situación, ¿no? De que, por ejemplo, los chicos están aprendiendo con los papás en la casa y también me cuestionaba eso cuando veía los 3 tipos de educación que nombrabas y me quedé como pensando en eso. Bien, buenísimo. Bueno, la opción que han elegido Lore y Meli es la opción
que les propongo en general para transitar muchas de las cosas que vamos a hacer en la materia. ¿Qué está implicado? Y esto sí es interesante para analizar. ¿Qué es lo que está implicado en el camino que eligió Melina y que eligió Lorena? Yo parto de lo que sé ahora. Entonces, lo que hago es ver si con las herramientas que yo tengo, con los conocimientos que yo tengo, puedo afrontar ese desafío, y ahí voy a poder constatar si lo que sé es algo que es válido, está bien, o si hay cosas que las tengo confundidas y las tengo que corregir, o si hay cosas que directamente no sé y tengo que asumir que no lo sé y a partir de ahí buscar la respuesta. Ese es un camino que te pone a vos como estudiante en un lugar diferente. Te pone a vos no como un alumno o una alumna, sino como un estudiante. ¿Y qué diferencia hay entre una palabra y la otra? Etimológicamente, la idea de alumno viene del latín, el que no tiene luz o al que hay que iluminar. Lumen en latín es luz. Entonces, alumno, a es una preposición, un prefijo negativo. Entonces, es el que no tiene luz y que necesita ser iluminado. Y en cambio, la idea de estudiante es el que está estudiando. Y el que está estudiando tiene un rol activo frente a eso que está estudiando. En cambio, la idea de alumno, alumna, muchas veces tiene una connotación más pasiva. Eso tiene que ver con la mentalidad moderna, que ustedes se acuerdan cuando estábamos en primer año viendo antropología. Una de las claves para comprender la cultura moderna es que se partía de la afirmación de que las personas muchas veces carecemos de luces, de cómo esas luces tienen que ver con la ignorancia. Muchas veces ignoramos muchísimas cosas y el ignorarlas no nos da luz para mirar hacia adelante y para poder elegir. Por eso se dice que para elegir hay que saber. Cuantas más sepamos, en mejores condiciones estaríamos para tomar decisiones. Eso, desde un paradigma bien racionalista, puso el foco en que en la educación había que instruir a la gente, había que llenar a la gente de saber, de conocimiento. Entonces aparece la idea de el que enseña y el que aprende, pero el que aprende como alguien que está en un lugar más bien pasivo. ¿Qué significa pasivo? Está sentado ahí recibiendo. Sí, profe, largue, largue. Yo vine acá para que usted me enseñe. Y entonces yo lo que hago ahora es te devuelvo la pelota. Ah, sí, vos querés aprender, decime, ¿vos qué sabes de esto? ¿Y vos qué pensás sobre esto? Oh, no, profe, me haga trabajar. Ah, ¿y qué pasa ahí con esa cuestión? Hay un planteo acerca de cuál es tu posición y cuál es tu actitud frente al saber. Pero el saber no por un saber que vaya a estar orientado en función de conseguir un título. Esto es mucho más. Es qué actitud tengo yo ante las cosas que no sé, qué actitud tengo ante las cosas que las sé más o menos, y si las cosas que sé me alcanzan para satisfacer mis necesidades. ¿Ah? Y eso es... ¿Me siguen ahí? Sí, sí. Bien. Se entiende, se entiende. Muy bien. Entonces, no, porque me había llegado un mensaje acá del programa, pero pensé que se me estaba cortando a mí la sesión. Bueno, entonces, lo que yo les quería insistir es esto. El lugar, aquí ya hay algo que es muy importante y es, yo elijo hacer esta actividad sin haber leído antes la teoría, me pone a mí en un lugar súper activo, de un lugar curioso, de un lugar también de conciencia. Es decir, a ver, ¿qué es lo que yo sé? Y si con esto que yo sé puedo afrontar este desafío. Y me pone en un lugar súper activo, en un lugar
de mucha conciencia y de protagonismo. Yo digo, bueno, voy a hacer el camino seguro. ¿Cuál es el camino seguro? Voy a leer la teoría y después con la teoría aplico y hago el ejercicio. Puede ser que me salga materialmente bárbaro. Leí la teoría y la puedo aplicar. Está buenísimo. Pero ¿es el mismo trabajo? No, no es el mismo trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos de las personas? ¿Qué pretendemos de las personas? Entonces, ya fíjense que en estas cosas empezamos a empezar a mirar lo que es el ámbito educativo. El ámbito educativo que va mucho más allá de lo escolar. Piensen que el ámbito educativo también tiene que ver con la educación de adultos. Ámbito educativo tiene que ver con las capacitaciones que se hacen en los lugares de trabajo. El ámbito educativo tiene que ver con los espacios de formación, por ejemplo, a nivel pastoral, en las iglesias. Hay ámbitos educativos en las ONG, cuando prestan servicios de capacitación o talleres para que la gente aprenda a hacer diferentes cosas que le permitan resolver sus necesidades. Entonces, el ámbito educativo no es solamente la escuela primaria, secundaria o la universidad. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, ese es un primer aspecto. Cuando hablamos de ámbito educativo, estamos hablando de algo que va mucho más allá de la escuela. Esta presentación que ustedes tienen acá, que yo les estoy compartiendo, ustedes la tienen en la plataforma. Ustedes tienen el enlace y pueden después ir haciéndola por ustedes mismos. ¿Sí? Bueno, y como recién veíamos, en estos años la relación entre el conocimiento, los docentes y los estudiantes se ha modificado. Nada es igual que antes. Fíjense, yo hago un repaso en mis años de historia escolar, recuerdo las maestras que tuve en la escuela primaria, recuerdo mis profesores de secundaria. Piensen ustedes sus experiencias, y hemos vivido experiencias de estar con gente que nos trataba de una manera desafiante, desafiándonos a aprender, a curiosear, a indagar, gente que nos animaba a hacer experiencias en grupo y que valoraba muchísimo y se alegraba cuando uno resolvía un problema que se pasaba esos días y no le encontraba la vuelta, a problemas de matemática o problemas en la escritura, ¿no? Que no nos salían las letras o que no nos salía la escritura en cursiva. Y cuando alguien resolvía un problema, la maestra se realegraba, o el maestro se realegraba de ver que uno había podido resolver, ¿sí? Y también hemos vivido situaciones de escuela donde no nos alentaban a nada. Era llegar el profe, bueno, hoy vamos a hablar de esto, tal, da la clase, es así, da la clase y se va, toco y me voy, ¿no? Y entró y ni saludó o dijo buenos días, punto, pero ni saludó al grupo, ni siquiera tomó contacto visual con sus estudiantes. Empezó a dar la materia como quien puso play y arrancó, ¿no? Hemos vivido situaciones de esas, ¿no? Yo por lo menos en la escuela que fui, sí. ¿Ustedes recuerdan? Uf, seguramente. Muchas experiencias estarán pasando, maestras, profes que has tenido, y de todos los tamaños y colores. Entonces, ¿qué es lo que vamos viendo aquí? Que hay una cuestión entre la relación entre yo, profe, vos como estudiante, y el objeto de conocimiento, o lo que se propone ser estudiado, se ha modificado. Años atrás, decimos, vamos a estudiar sobre la lapicera. Muy bien, vamos a ver qué es la lapicera, para qué sirve, con qué materiales está hecha o puede ser hecha, cuál es la forma de ser utilizada.
Entonces, ¿quién estaba habilitado o habilitada para hablar de la lapicera y para enseñar sobre la lapicera y decir sobre la lapicera? El maestro, la maestra. El alumno, ¿qué tenía que hacer? Calladito, sentado en la mesa, en el banco, tomar apuntes, escribir lo que se escribía en el pizarrón, ¿sí? Y hacer solamente un comentario que sea una respuesta a una pregunta que le formula su maestra. Pero esa forma de comprender la educación y la manera de posicionarse ante el conocimiento, eso fue cambiando. Hoy uno entra a un aula y se encuentra con los chicos, las chicas, y te dice, bueno, vamos a hablar de la lapicera. Entonces, yo les voy a enseñar para qué sirve la lapicera. Los chicos dicen, no, señor, ya está, ya lo vi en Google. ¿Qué me viene a enseñar usted a mí? Está todo en Google. ¿Y qué hacemos ahora con eso? Está en Google todo. Entonces, antes, quien era el portador del conocimiento, que era el maestro, la maestra, poco a poco dejó de ser el único portador o el portador habilitado. Ahora los mismos chicos te dicen, no, esto en Wikipedia, en Internet, uno lo busca en la tele. Es decir, han aparecido a lo largo de este tiempo otras agencias que transmiten el conocimiento. Ustedes calculen. En el siglo XVII, es decir, de 1600 en adelante, en la Europa moderna fue apareciendo la escuela. Fue apareciendo la escuela. Y la escuela, como una institución de la modernidad europea, se convirtió en un espacio específico para que allí los estados se ocuparan de formar a sus ciudadanos, pero no desde un libre pensamiento o desde una búsqueda así de formar la gente para que viva más libre. Después vamos a ir viendo otros aspectos que tenía esta historia, ¿sí? En realidad, los estados encontraron en la escuela la oportunidad de formar a sus pueblos, de formar a sus ciudadanos como ciudadanos obedientes y dóciles. ¿A qué? A las voluntades de quien gobierna. Por eso, en la escuela se valoraba muchísimo al estudiante que era obediente, dócil. Al que era medio rebelde, lo tildaban de que de problemático, este es jodido, esta es jodida, ¿eh? Sí, tenés cuidado, zurdito. Decía, ¿o por qué? Porque tenía algo distinto, era un rebelde, no aceptaba así tan dócilmente lo que se le planteaba. ¿Y qué haces con esa persona? Entonces, la escuela fue instituyendo la disciplina como una forma de, como dice desde el filósofo Michel Foucault, como una forma de vigilar y de castigar. De vigilar y de castigar, ¿qué? Nuestros cuerpos. De vigilar y castigar la vida cuando la vida se pretende orientar para el lado donde la institución dice que no. Entonces aparece la disciplina, el disciplinamiento del cuerpo, el disciplinamiento del comportamiento, el disciplinamiento del pensamiento. ¿Sí? Así que no es una cosa así ingenua, qué lindo, armaron la escuela, blancas palomitas y el guardapolvo blanco, qué bonito. No, el origen de la escuela es otro. ¿Sí? Hay experiencias escolares que están matizadas y que están fundadas en ciertas experiencias de carácter religioso, como son las escuelas religiosas, y que estaban llevadas adelante por personas que tenían una convicción y una creencia firme en que era la mejor manera de poder acompañar y de promover a las personas, ¿sí? De hecho, una de las primeras experiencias de escuela así como nosotros la conocemos hoy, la llevó adelante un sacerdote español que se llamaba José de Calasanz, que él fundó hacia fines del 1500, él fundó en Italia lo que se llamaba la Escuela Pía.
la escuela pía. ¿Por qué era la escuela el lema de él era piedad y letras? Era enseñar a leer, enseñar a escribir y enseñar el catecismo. ¿Y él dónde empezó a enseñarlo? Él vivía en Roma. Entonces uno dice, ah, sí, se le enseñaba a los señores de los palacios de Roma. No, no, él cruzó el río Tíber, que atraviesa la ciudad de Roma, y se instaló en la sacristía de una capilla en medio de una villa. Y ahí empezó la experiencia de la escuela. Y esa experiencia después se fue multiplicando por diferentes lugares. Ese formato de escuela, después el Estado occidental, sobre todo en Prusia, los prusianos, Prusia es lo que actualmente hoy es República Checa, lo que es la zona centro-este de Europa, se ubican por allá, si se acuerdan algo de geografía de Europa, la República Checa o lo que era Checoslovaquia, Yugoslavia, toda esa zona, lo que era la ex Yugoslavia, ¿sí? Toda esa zona era el imperio prusiano. Los prusianos armaron la escuela como un gran dispositivo para justamente el disciplinamiento social. Y les dio mucho resultado. Esa forma de escuela, que empieza a ser exitosa en Europa, se traslada a América. Se traslada a América. Entonces llega acá a América la experiencia escolar que ya se estaba transitando en Europa. ¿Sí? Y en América la escuela llega a través de las congregaciones religiosas. Entonces acuérdense que todo el proceso de conquista y colonización de América fue realizado de manera colaborativa entre la corona española y la corona portuguesa, junto con la iglesia. Entonces, las órdenes religiosas que llegaron a América, franciscanos, dominicos, jesuitas, fueron trayendo esas experiencias escolares de Europa y las fueron implantando aquí. Los únicos que hicieron algo, se puede decir, distinto, y que por eso también los rajaron, fueron los jesuitas. Y ustedes eso lo pueden ver como dramatizado, lo pueden ver representado en lo que era la película La Misión, de la década del 80. ¿Se acuerdan? La película La Misión, con Robert De Niro. Ahí ustedes encuentran en esa película lo que es la experiencia de las misiones jesuíticas en lo que es el norte de Argentina, el sur de Brasil y Paraguay. Es decir, los jesuitas se animaron a hacer una experiencia de evangelización, digamos, asumiendo la realidad cultural de los guaraníes y en un intercambio. Y en cambio otros llegaron con el modelo europeo y lo instalaron así. ¡Trac! Entonces, ¿cómo lo instalaron? Borrando lo que había. Y eso es parte de nuestra historia de América Latina. El europeo que llegó, y como dice Enrique Dussel, el filósofo argentino que trabaja principalmente en México, el europeo no vio. Y se habla de descubrimiento, pero en realidad no hubo un descubrimiento. En realidad se puede hablar de que ha habido un encubrimiento del otro. Porque no se lo reconoció como un otro. De hecho, si ustedes recuerdan, si ustedes han visto o ven la película La Misión, hay un debate acerca de si estos indígenas son seres humanos o no. Y había todo un sector del pensamiento cortesano y del pensamiento también eclesiástico de aquella época que negaba la condición humana de los indígenas. Porque no eran blancos, porque no tenían los mismos valores, ni las mismas creencias. Entonces se generó toda una corriente negacionista sobre el carácter humano de los pueblos originarios. Y a contrapartida había también otros sectores de la cultura y sectores religiosos también, españoles, que planteaban no, que los indígenas son seres humanos. Entre ellos Bartolomé de las Casas, que era un fraile dominico, que él planteaba que los pueblos originarios eran humanos y que teníamos creencias diferentes, pero que eran humanos,
Y así tanto él como otros lideraban también esa corriente de decir, hay que descubrir al otro. Bueno, así es un poco la historia de la llegada de la Escuela a América. La Escuela a América llega de la mano del conquistador europeo que viene y que instala, primero violentamente, destruye lo que hay, saca las estructuras existentes y hace lo que se llama después la colonización. Una cosa es conquistar y otra cosa es colonizar. Conquistar es llego, destruyo lo que hay y lo hago mío. Lo que hay ahora es mío. Y ahora, como es mío, ahora yo lo que voy a hacer es instalar una manera de vivir y una manera de manejarse en este espacio, que va a ser en base a las instituciones que forman parte de mi cultura como conquistador. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, así llegó la escuela, así llegó el derecho, así llegaron todas las instituciones de gobierno, todas nuestras formas de gobierno, todas nuestras instituciones occidentales que tenemos en América Latina son traídas por quienes conquistaron este espacio y quienes lo fueron colonizando. La escuela llegó así. Y la escuela en Argentina y en América se desarrolló desde ese origen, ¿sí? Y en ese movimiento de colonización fue necesario insistir en el tema de la autoridad y en el tema del conocimiento científico que traía el conquistador y el colonizador, para desautorizar el saber originario. Y así es como muchos pueblos originarios fueron perdiendo su lengua, sus tradiciones, su cultura, y hay muchos pueblos que han podido resistir y sobrevivir a todo ese movimiento negacionista, y ahora estos años hemos visto cómo han vuelto a florecer la sabiduría andina, cómo ha vuelto a florecer la cultura andina, cómo ha vuelto a la luz un montón de conocimientos sobre la naturaleza, sobre la cosmovisión americana, ¿sí? Propia de esos pueblos antiguos que fueron silenciados por la violencia del conquistador y colonizador. Bueno, la escuela llegó a América en esas condiciones, ¿sí? Y en ese marco se fue desarrollando, ¿sí? Ahora, esto no significa que la escuela en sí misma sea un instrumento del mal, como algunos piensan, ¿no? Tampoco es que la escuela es un instrumento del mal, ni la escuela es una herramienta demoníaca, para nada, no. Es una institución que está al servicio de determinados intereses y determinadas finalidades, que en este caso tienen que ver con intereses de quienes detentaban el poder cuando la escuela se originó y a medida que se fue desarrollando. Y de hecho, si ustedes se ponen a observar, si hiciéramos un repaso brevemente, ¿no? Un repaso sobre la historia de la escuela en Argentina, cómo se inició la escuela en Argentina, cómo se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX, el siglo XX y en lo que va el XXI, vemos que la escuela no ha ido por una misma línea. La escuela ha ido cambiando de línea de acuerdo al gobierno de turno. Entonces te das cuenta que la escuela no es una institución que tiene un único camino o tiene un único rumbo. La escuela va variando su rumbo de acuerdo a quienes están ejerciendo el poder, no solamente el poder político, sino también otros poderes que marcan justamente tendencia en la dinámica social. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sobreviven todavía? ¿Sí? ¿También? Bueno. Bueno, muy bien. Estoy contándoles un montón de cosas que no las tenía previstas contar, pero bueno, así es la vida. Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito con la presentación. Este hombre que vemos aquí, muy simpático por lo que ustedes pueden observar, se llamaba Amos Comenius. ¿Quién es o quién fue Amos Comenius? Bueno, Amos Comenius fue un pedagogo referente de la escuela moderna, de la escuela
cuando se fundó la escuela moderna. Y él es uno de los grandes referentes sobre el movimiento escolar que sobre todo usaron los prusianos para darle forma a la escuela. Y él pudo escribir de una manera muy clarita para qué existe la escuela. Y dice Comenio: nosotros nos atrevemos a prometer una didáctica magna. ¿Qué significa magna? Grande, amplia. Esto es un artificio universal para enseñar todo a todos. Enseñar realmente de un modo cierto, de tal manera que no pueda menos que obtenerse resultados. Enseñar rápidamente, sin molestias ni tedio alguno para el que enseña ni para el que aprende. Antes al contrario, con un mayor atractivo y agrado para ambos. Enseñar con solidez, no superficialmente, ni con meras palabras, sino encauzando al discípulo en las verdaderas letras, a las suaves costumbres y a la piedad profunda. Finalmente, nosotros demostramos todo esto a priori, es decir, haciendo brotar como de un manantial de agua viva raudales constantes de la propia e inmutable naturaleza de las cosas, las cuales reunidas con un solo caudal forman el universal artificio para organizar las escuelas generales. Bueno, como se dan cuenta, esta escritura es del año 1600, el libro de Comenio es de mediados del siglo XVII, así que el lenguaje de él no es un lenguaje como el de hoy. Pero, ¿qué nos plantea básicamente Comenio? Que la escuela viene a cumplir un mandato social, un mandato que es: el Estado tiene que enseñar todo a todos. Ahora bien, el Estado, ¿a través de qué institución va a poder cumplir ese mandato de enseñar todo a todos? A través de la escuela. Entonces aparece allí la expectativa social de que la escuela se convierte en una institución, en un lugar en el cual la gente va a poder ver resuelta su necesidad de aprendizaje. Porque eso también responde a otra cuestión, también muy importante, y es que en la sociedad europea los padres tenían que trabajar. Entonces, si los padres tienen que trabajar, ¿quién se ocupa de criar? La sociedad moderna es la sociedad en la que el hombre tiene que trabajar y muchas mujeres también. Y entonces no se puede criar. Entonces, ¿quién va a hacer esa crianza? Y aparece la institución escolar como la institución que se va a hacer cargo de ese mandato, de enseñar todo a todos. Enseñar todo, bueno, en aquella época era básicamente aprender a leer, aprender a escribir y conocer y saber de determinados oficios que le permita a la gente tener herramientas que le permitan incorporarse en el mercado y en el mundo del trabajo. Y eso hoy está todavía en el imaginario acerca de para qué está la escuela. La escuela te tiene que enseñar cosas valiosas y válidas para que vos puedas insertarte en el mundo del trabajo. Eso fue parte fundamental en la manera como se desarrolló el sistema educativo en Occidente, el vínculo entre la escuela y el trabajo. Y eso fue parte también de la historia de la educación en Argentina. La escuela en Argentina, en un momento, estuvo muy, muy asociada al tema de educar para el trabajo. Así apareció el tema de las escuelas técnicas en el primer gobierno de Perón. Como justamente la educación lo que hizo fue asumir el mandato, o más que el mandato, asumió
un proyecto de desarrollo industrial. El proyecto, digamos, del primer peronismo era un país industrializado, que saliera de un modelo agroexportador y que vaya a un modelo más de país industrializado. Y para tener un país industrializado había que formar obreros y profesionales de manera mucho más sólida, sobre todo frente a lo que eran las necesidades del trabajo que traía la industria. Entonces, aparece ahí la escuela técnica. Y después, con los años siguientes, además de la escuela técnica, aparece la escuela agrotécnica también. Pero no es la única manera de pensar la educación, porque también seguía existiendo la escuela común. Y la escuela común en diferentes rincones del país. Y entonces, ¿la escuela para qué está? Entonces, esa es la pregunta de esta primera clase. ¿Para qué está la escuela? ¿Para qué sirve? Vos vas a trabajar el día de mañana como consultor o como consultora ligada al ámbito educativo. La primera pregunta es, ¿y para qué existe este espacio educativo? Puede ser una escuela o puede ser una ONG que, entre otras cosas, haga capacitación, o alguna institución que haga capacitaciones. Yo, por ejemplo, estoy trabajando actualmente con los bomberos voluntarios. Y estoy ayudando, prestando también un poco de ayuda en algunas cuestiones ligadas a la capacitación, ¿no? Entonces, ¿hay un ámbito educativo ahí? Sí. ¿Es formal? Pareciera que sí, porque pertenece a un organismo, a una asociación. Pero, ¿es formal? ¿Es formal como la escuela? Si yo voy a los bomberos, saco un título que me vaya a ser reconocido oficialmente en la calle para entrar, supónganse, después a una universidad. Y no, el título de bombero no me da la misma reconocimiento que me recibe de bachiller. ¿Entienden? Entonces, ya les tiro ahí una primera pista. La educación formal y la educación no formal tienen que ver con la acreditación del conocimiento. Es decir, este conocimiento que yo sé, ¿para qué me sirve? ¿Y quién me acredita ese conocimiento? Me puede servir muchísimo, pero no tiene ningún tipo de acreditación oficial. Bien. Bueno, en nuestro ámbito educativo provincial, acá hablo de provincia de Neuquén, y podemos también extenderlo a otras provincias del país. En nuestro ámbito hay ámbitos educativos formales como son las escuelas primarias, las escuelas secundarias, los terciarios, las universidades. Y hay ámbitos educativos que son no formales, que de acuerdo a lo que fui planteando hasta ahora, ¿qué otro espacio a ustedes les parece que puede ser un ámbito educativo no formal? ¿Qué les parece? Un hospital, equipo de trabajo de unidad de terapia intensiva, qué sé yo, o de niños con cáncer, ¿no? ¿Y el hospital en qué medida sería un ámbito no formal para vos? Y por ejemplo, no sé, yo tengo una señora amiga que es voluntaria de un hospital y trabaja en la parte creativa, como dando plástica, pero no es plástica, es la creatividad, utilizando materiales que ya no sirven del hospital como algo sustentable, ¿no? La creatividad y el medio ambiente. Genial, buenísimo. Entonces, trabajar con los chicos me pareció espectacular ese proyecto. Me pareció buenísimo. Trabajar con los chicos, la creatividad, desarrollo de sus capacidades y desenvolvimiento creativo a través de la utilización de materiales para cuidar el ecosistema también, el medio ambiente. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo el ejemplo. ¿Algún otro ejemplo se les ocurre? Pueden ser talleres de cualquier cosa, talleres, pero que no así de un día, un par de horas que te enseñan algo y
Te dan Muy bien. como, no es una certificación oficial, pero te dan un diploma que participaste de un taller X. Perfecto, perfecto. Por ejemplo, vos participás en un taller de RCP. Suponete, fuiste al Teatro Español o fuiste a un hospital donde dan un taller de RCP, haces el curso de RCP, que son más o menos 2 horas, practicás, aprendés todo el protocolo de RCP y te dan un cartoncito al terminar. Ese cartoncito que te dan al terminar, ¿qué dice? Que vos sabés de RCP. Dice eso, nada más. No dice que vos te recibiste de instructora en RCP. Dice que vos sabés de RCP. ¿Mm? ¿Y quién dio ese taller de RCP? ¿Un grupo de médicos del hospital? ¿O la Cruz Roja generalmente lo la Cruz Roja? ¿O algunas personas que son instructores de RCP y dan talleres? Por ejemplo, hay bomberos voluntarios que son instructores de RCP, hay médicos, hay también enfermeros, hay gente de diferentes lugares, gente que trabajan en seguridad y higiene también. Sí, tranquilamente, ahí tenés un ejemplo de taller y un ejemplo de educación no formal. ¿Ves? Una cosita. Sí, Mónica. En el cartoncito dice que uno asistió al curso tal que se dio tal día, ni siquiera dice que sabes de eso, solamente que asististe, o sea que eso. Muy bien, muy bien. Vos sabés algo, aunque el cartoncito diga otra cosa, pero el cartoncito no dice que tenés el título de... en la provincia de Neuquén, un ámbito educativo en el que he estado incursionando hasta el año pasado es el de la capacitación para agentes de la administración pública provincial. En la provincia de Neuquén existe lo que se llama la Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos. Y a través de esa dirección se canalizan necesidades de capacitación a personal de la administración pública en diferentes cuestiones, desde manejar la computadora, para aprender a manejar Word, Excel, otras aplicaciones, hasta también tener herramientas para desempeñarse como administrativo, conocer cuestiones de legislación, y ahí también, y ahí es donde entramos, donde yo entré a trabajar, empecé a hacer talleres de comunicación. Entonces llevaba la propuesta de CNB, de comunicación no violenta, a organismos públicos. Y fue una experiencia muy fuerte, muy interesante de trabajo. Porque no es que vos vas a dar clases de CNB a la gente, sino que íbamos a hacer un taller, vamos a hacer una experiencia de comunicación, y a partir de esa experiencia de comunicación aprendíamos muchísimo sobre cómo nos comunicamos, sobre nuestras necesidades, sobre nuestros sentimientos y sobre la manera de pedir las cosas, y eso producía movimientos en el grupo. De hecho, más de una vez yo iba con la propuesta de, bueno, vamos a hacer un taller de comunicación efectiva, y me encontraba que ya nomás con la primera actividad, ya nomás a decir, hola, vamos a hacer tal cosa, ya empezaban a destaparse las ollas y empezaban a aflorar todo tipo de problemas institucionales. Ay, Dios, así que lo que era una capacitación se convertía en una intervención. Bueno. ¿Esto es parte del trabajo de ámbito educativo? Sí. A ustedes, como consultores, como consultoras, los pueden convocar, o ustedes se pueden presentar para trabajar en el desarrollo de capacidades, habilidades, que tengan que ver con un mejor desarrollo personal de la gente, de la administración pública o de una empresa. Ustedes ya con Griselda vieron todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral y sobre todo en el campo privado, ¿sí? Bueno, en las empresas
sobre todo bueno, en general, en las empresas donde empieza a haber conciencia de la necesidad de saber y de capacitarse, ahí se abre un horizonte de trabajo para nosotros y nosotras como consultores. Y eso es parte de lo que sería la educación no formal. Porque inclusive vos, suponete vos vas como capacitador o como capacitadora, sea de un organismo público o que vayas contratado por una empresa, vos a la gente que haga el curso con vos, suponete haces un taller sobre comunicación. Y hasta le puedes ofrecer a la gente al terminar como un reconocimiento a su proceso, que hizo con vos un proceso de formación en comunicación, suponete. ¿Y eso es educación? Sí. ¿Es formal? No, porque vos no pones el sello del Estado que dice que lo que enseñaste y lo que la persona aprendió le va a ser reconocido oficialmente para estudiar otra cosa o para incorporarse a un legajo profesional. ¿Me entienden? Entonces, eso es importantísimo que también tengamos presente. Muy bien. Entonces, la educación formal y la no formal tienen esos aspectos. Y después está la educación informal. Esas se las dejo para que ustedes la transiten ahí en el ejercicio y en la ficha. Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Pato? Ya está enchufado. Uy, no, yo no. O Paola. No, yo después te quería hacer un comentario con respecto a lo que estabas diciendo vos. Dale, sí, cómo no. Sí, Paola. ¿Qué pasa que por ahí sé que hay cursos que son como largos, sostenidos en el tiempo, y que tienen el aval de alguna institución como universidades, por ejemplo, públicas? En ese caso, ¿qué es formal, es normal? Bueno, depende de qué se trata. Suponete, vos haces un curso, vos podés hacer un curso de posgrado de una universidad sobre diferentes... Ahora, por ejemplo, suponete, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, hace un curso de posgrado en alcoholismo para agentes de la administración pública de la provincia de Neuquén, que tengan un título universitario y entonces arman una plataforma y empiezan a desarrollar ese curso, ¿sí? Dura como 4 meses. Cuando termines ese curso te van a dar y cuando termines el curso y apruebes el curso, te van a dar un papel, una certificación de la UBA que va a decir, bueno, usted tiene el posgrado en alcoholismo. Usted ha aprobado el posgrado en alcoholismo. ¿Sí? ¿Eso es formal para vos? Para mí sí. Sí, es formal. Suponete que, vamos a plantear otro ejemplo. Suponete que la Universidad suponete acá la Universidad del Comahue organiza un ciclo de talleres en la Biblioteca Eliel Aragón, de Barrio Mudón, en la ciudad de Neuquén, un ciclo de talleres sobre la poesía neuquina. Y la idea de los talleres es conocer poetisas y poetas neuquinos y aprender a escribir poesía. ¿Sí? Y que ese taller es abierto a la comunidad, y al terminar ese proceso de taller, suponete todo un año, te dan un cartón donde te dice que vos asististe y participaste de los talleres de poesía que estaban a cargo de la Universidad del Comahue. Ese tipo de certificación, ¿te parece que para vos, te parece que es formal o que no es formal? Y ya dijiste cartón, así que no es chapa. No es chapa, pero en realidad el cartón, cuando vos te recibís, también te dan un cartón. Cuando vos te recibís de counselor, te van a dar un cartón. No el cartón del acto de egreso. El cartón que realmente vale es el que te van a entregar meses después de tu egreso y que vayas a retirar al instituto y que tengas que firmar en el libro matriz y que tengas que firmar tu propio título. Ese es el verdadero cartón que sirve y que acredita
que vos sos consultora psicológica. Claro, por eso, lo formal sería todo aquello que está de alguna manera regulado y en caso de los posgrados, que de alguna manera exige cierta preparación previa, ¿no? El tema de la formalidad tiene que ver también con el reconocimiento público de ese proceso de aprendizaje que vos transitaste. Y de esos saberes que vos has acreditado ante la sociedad. ¿Sí? Entonces, por eso, Alejandro. en nuestro caso, ahí voy con vos, Jorge, en nuestro caso, como formadores ahora acá en Los Cerezos, nuestra responsabilidad ante la sociedad es brindarles un mensaje. Paola Lobato ha rendido y ha acreditado ante nosotros todos los conocimientos necesarios para iniciar su carrera como técnica superior en consultoría psicológica. Y eso es lo que va a decir ese cartón que te van a entregar. Que no es lo mismo que ese cartón que se te entrega el día del acto de egreso, que simplemente dice que vos terminaste, que vos cursaste la carrera. Que vos la cursaste, pero no significa que te recibiste, sino que la cursaste. Hay una diferencia. Que vos cursaste, pero no que no estás recibida. Y es que es distinto a la certificación que te pueda dar, suponete, la Asociación de Bomberos Voluntarios, que dice que vos hiciste el taller de RCP. Porque eso te puede dar un reconocimiento ante la comunidad de que, bueno, vos sabés practicar RCP, pero eso a vos no te habilita laboralmente para hacer RCP en un hospital, porque vos no sos agente de salud. ¿Entendés? Claro. Entonces, ese tipo de Claro, cosas son las que... es como, digamos que lo no formal sería como que tenés un cierto conocimiento adquirido, y lo formal sería que estás como capacitado para ejercer, algo así. Estás... Avalado. En los dos estás capacitado, pero en uno, que es el formal, estás habilitada legalmente para ejercer determinadas actividades que están enunciadas en ese título. Por eso cuando se habla de los títulos, se busca hablar cuáles son las incumbencias y las competencias de tu título. Todo eso hace a la educación formal. ¿Cómo dijiste? ¿Uno está habilitado y el otro? En los dos vos estás capacitado. Vos como docente estás capacitada para enseñar. Y vos, sigamos el caso de, vos hiciste el taller de RCP en el cuartel de bomberos. Estás capacitada para practicar RCP. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia? Vos estás habilitada legalmente para enseñar, porque tenés un título docente. Claro, perfecto. Pero no estás habilitada legalmente para enseñar RCP, porque el certificado que te dio la Asociación de Bomberos es que vos sabés hacerlo, pero eso no significa que estés habilitada ante la ley para practicar y para enseñarlo. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Eso es muy importante porque también tiene que ver con las características propias que tiene el sistema educativo respecto de quiénes son agentes en la educación. Es un poco lo que pasa con los AT ahora, le estaba pensando. Porque, ¿Con los AT? Claro, porque por ejemplo, en un tiempo más, para la ley, los que hicieron el curso de 6 meses va a dejar de tener una validez y tienen que estar titulados, formados en la carrera terciaria. Entonces ahí es como que se hace una separación y la terciaria por supuesto que es formal y la otra va a ser una educación no formal, porque y además que no va a tener validez, como que se me ocurre ese ejemplo, estaba pensando, ¿no? O puede ser puede ser educación formal. Los cursos de 6 meses que daba la Universidad del Comahue para hacer AT formaban parte de la educación formal, porque
a vos te da un certificado de la Universidad del Comahue, firmado por las autoridades de la universidad. Lo que pasa es que ahora, el tema es después que el Estado valide esa formación o la invalide. En este caso, en el caso de AT se generó una validación por un tiempo. A partir de tal año se va a exigir que para ser AT y para poder trabajar como AT, vas a tener que... Claro, por eso digo, cuando el Estado deje de validarla, claro, es como que pasa a ser no formal en cierto aspecto. No, sigue siendo formal. ¿Sigue siendo formal? Sí, sigue siendo formal. Porque suponete que la Universidad del Comahue siga dando esos cursos, forman parte de la educación formal. Pero no va a tener la validez que tenía antes. Por eso la universidad va a tener que replantearse cómo va a ofrecer esa formación. Porque para las instituciones educativas formales, lo importante es que todo el trabajo de formación y de educación que ofrecen esté validado por el Estado. Porque eso le va a dar a la persona también horizonte de desarrollo personal, profesional, posibilidades también de radicarse en otros lugares del país y en otros lugares del mundo. Supónganse, si nosotros con el título nuestro de consultores psicológicos no tuviéramos la validez nacional, no podríamos poder practicar nuestra profesión en el país. Y también la validez nacional te permite hasta poder llegar a conectarte con otros países donde se pueda homologar o se pueda convalidar el título, ¿sí? Por eso es importantísimo en la educación formal la validación del saber. Jorge, ¿qué querías? No sé si nos fuimos ya a otros caminos, pero... Me quedó claro. A ver, bien, como para aportar algo, bueno, ya me quedó claro el tema de lo oficial, un curso oficial, por ejemplo, acá, yo calculo que en el país te permite, por ejemplo, ese certificado que te dan, te dicen cantidad de horas, que después te permite concursar quizás por direcciones dentro del órgano oficial, pero sí, me quedó claro en cuanto a lo formal y lo no formal. Bien, bárbaro, buenísimo. Bueno, yo te quería, Erika, perdón, dar por ahí el ejemplo de lo formal o informal con relación a lo ámbito laboral que trabajamos, que se hacía como un proyecto de counselor en el ámbito laboral, y yo lo hice en mi trabajo. Yo trabajo en la parte de acompañar a adolescentes, y como un proyecto que planteé fue brindar un taller a mis compañeros de las técnicas de capacitar. Entonces entiendo que eso no es un conocimiento, pero no es una formación, o sea, no es formal, digamos, pues yo solamente estoy transmitiendo un saber, un taller, estoy dando un conocimiento. Eso es por un lado de lo que entiendo. Por el otro lado, cuando hice los cursos de lenguas de señas, yo lo hice en escuelas especiales, pero me dieron un taller, ¿no? Que me dieron un certificado que me avala que yo puedo interpretar a alguien con lengua de señas, pero no me avala para que yo enseñe lenguas de señas, ¿no? Para eso es una carrera de 5 años que podría ser para así enseñar de forma formal, digamos, ¿no? Sí. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra, es lo que entiendo. Bien, sí. Lo que vos ofreces en los talleres de capacitar es educación no formal. Tal cual, sí, entendí eso. Porque inclusive si hasta nosotros cuando egresamos de los cerezos y completamos la formación de capacitar, se nos da también una acreditación como multiplicadores de capacitar. Es decir, capacitar nos reconoce como agentes multiplicadores. Es decir, podemos enseñar
a través de las técnicas de capacitar, podemos enseñar psicoeducación. Siempre dentro de un contexto no formal. Por más que yo tenga la foto con Pat Kane y que tenga el certificado con la firma de ella, es no formal. Es no formal. Okay. Porque capacitar es una ONG. Perfecto. Yo quería compartir que, bueno, en este último tiempo, también con todo esto de la pandemia, surgió mucho. Yo soy profesora de educación física y ha surgido esto de los profes y los instructores, ¿no? Y bueno, esto que en Neuquén no hay un, no sé si o colegio o una matriculación, que entonces todos son entrenadores. Hicieron un curso de 6 meses, que en realidad son cursos no formales, y se ponen a dar clases y tienen alumnos a cargo. Y bueno, el otro día veía unos profes en Mendoza, que en Mendoza está como regulado esto, entonces, o sea, para dar clases tenés que tener un título oficial. Claro. Tendrían que quedar de lado todos estos cursos no formales, siendo solo capacitaciones para los que tienen un título formal, me imagino. Sí. Sí, es un tema delicado, porque dentro del ámbito educativo, ¿quiénes son los agentes reconocidos oficialmente para enseñar? Claro. Si vamos a lo que es el sistema educativo formal, el Estado establece quiénes son las personas autorizadas para enseñar. Y entonces vos tenés, en primer lugar, quienes tengan el título docente. Maestra, profesor, profesora. Y después hay otros títulos que aparecen como títulos habilitantes. Es decir, el Estado habilita a determinados profesionales para la enseñanza, aunque no hayan tenido formación docente, pero que se les reconoce que están habilitados. Por ejemplo, gente que tiene licenciaturas o que tiene alguna carrera de grado, supónganse, un médico para enseñar biología, un odontólogo para enseñar biología en la escuela secundaria, que los hay, un ingeniero para enseñar matemáticas, que los hay muchos. Abogados, hay muchos abogados para dando enseñar clases. Educación cívica, claro, o inclusive algunos abogados que enseñan historia en algunos lugares. Es decir, se les reconoce que por su formación profesional tienen un manejo de información o de conocimientos que pueden enseñar sobre eso, ¿sí? Y después hay toda una serie de títulos que se llaman supletorios y después personas que son reconocidas como idóneas. Que no es idónea, no es idónea, sino es idónea, que se le reconoce que sabe. Entonces, como sabe, se le reconoce que puede enseñar. Pasa muchísimo en lo que es educación artística. En educación artística está lleno de personas que tienen mucha experiencia o mucha formación artística por fuera de los carriles estatales, porque el Estado no ha desarrollado de manera prolífica la educación artística, ¿no? Sino que mucha gente ha aprendido a hacer arte a partir de su propia experiencia con otros, y de ir con algún maestro o alguna maestra. Y pasa mucho en la música. En la música está lleno de gente que enseña música gracias a su saber, su experiencia musical, pero no porque tenga un título de guitarrista. Gente que sabe tocar la guitarra más o menos de que nació, y que aprendió la guitarra por su cuenta o yendo a algunos maestros, pero ninguno le ha dado una certificación oficial, pero la persona sabe un montón de guitarra y se le reconoce que es idónea para enseñar guitarra a otros. Alejandro. Sí, Fer. ¿Puede ser también en el ámbito deportivo? Sí, también. Que hay muchos, o sea, que no son profes, pero que por ser jugadores enseñan a los más chicos. Sí, lo que contaba Erika hace un rato, gente que hace cursos como instructor y
Pero una cosa es que hagan personal training, otra cosa es que enseñen educación física en una escuela con el título de instructor de personal training, por ejemplo. No pueden. Claro, en realidad esto estaba orientado a los grupos más que nada de entrenamiento, porque acá, si vos no tenés el título y ya completa la carrera, ni siquiera te podés anotar en el consejo para dar clases. Entonces, en ese sentido, digamos, en la educacional, estaría, digamos, bien validado el título. Ahora es en los grupos de entrenamiento, en el acompañar a alguien en un entrenamiento, ahí sí es como que está esta disputa de si sos profe con título o sos un entrenador que hiciste un curso. Claro. Bueno, buenísimo. Claro, yo me refiero un poco más al ámbito deportivo. Por ejemplo, en el club donde yo daba clases de rugby, al principio no teníamos ningún curso, era solo el conocimiento de haber sido jugador, y después ya sí empezaron a exigir un poco con algunos cursos básicos de la IRB y con algunos niveles. Pero también no son ni siquiera instructores ni nada, son exjugadores, y en algunos clubes de fútbol pasa lo mismo. Exactamente. Todo eso, Fernando, ¿cómo lo ubicarías? ¿Es educación formal, no formal, informal? ¿Cómo te parece a vos? Para mí sería no formal. Muy bien. Sería no formal. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Bueno, ustedes ya ahí empiezan a tener más claridad sobre lo que son los diferentes tipos de actividades educativas. ¿Vieron? Ahora, yo quiero, para ir cerrando ya el encuentro de hoy, quiero completar la presentación de esto que les había preparado para hoy. Y es lo siguiente, fíjense acá cuando ustedes volvemos acá al célebre Amos Comenius, con sus palabras escritas ya por el 1600, y miramos la experiencia educativa. Ustedes en esta presentación, cuando se encuentran con la expresión acá, más info, hacen clic en ella y se les abre un enlace de Canal Encuentro. Van a encontrarse allí con un video de una serie que vamos a ir viendo diferentes episodios de esta serie. Y que en este episodio que ustedes van a poder ver acá, bien, entonces nos vamos a encontrar con este video que nos permite ir vinculando esta afirmación inicial, allá hecha por el 1600, y una lectura más desde la actualidad, ¿sí? La enseñanza pública. La tarea de educar se fue configurando como un oficio, con su saber propio, regulado por el Estado, y en la cual confluyen diversos actores de una vida social. Entonces, hoy, en Argentina, en el mundo, en gran parte del mundo, se hace una afirmación, y es que la enseñanza es un bien público. La enseñanza es un bien público. La pregunta es, ¿qué es? ¿En qué consiste lo público de la escuela pública? ¿En qué consiste lo público de la escuela pública? ¿Cómo eso te resuena a vos? Aquí se van a encontrar con un video cortito de 2 minutos, en el cual nos vamos a encontrar con una respuesta posible a eso, ¿sí? Entonces ustedes, en esta presentación que ustedes tienen allí en la plataforma, van a poder ir paseando por esta presentación y van a poder ir viendo los videos ahí mismo,
o se les puede abrir en una pantalla diferente, y lo que me interesa es que ustedes puedan hacer el caminito de ir escuchando lo que se propone en estos videos y de poder ir resonando interiormente con muchas de las ideas que se van proponiendo allí. ¿Cuál es la idea acá? En primer lugar es, ¿en qué consiste lo público de la escuela pública? Y acá, en la cuestión de lo público de la escuela pública, vamos a incluir también una distinción que no está acá en esta presentación, pero que en el sistema educativo existen escuelas públicas de gestión estatal, hay escuelas públicas de gestión privada y hay escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial. ¿Sí? Son los tres tipos de escuelas. En Argentina, para que una escuela certifique, para que una escuela te entregue a vos un cartón, como decimos, ¿no? Un cartón, y que ese cartón tenga validez, puede ser alguno de estos tres tipos de institución escolar. Pública de gestión estatal, como puede ser en la provincia de Neuquén, un CEPEN, un EPET o la universidad. Puede ser pública, pero de gestión privada. Ejemplos en la ciudad de Neuquén o en la provincia de Neuquén, de escuelas públicas de gestión privada, tenemos el Colegio Don Bosco, el María Auxiliadora, el Pablo VI de Altabarda, el AMEN, el Piaget. Esos son públicos de gestión pública, de gestión privada, perdón. Público de gestión privada. ¿Qué significa que es público de gestión privada? Que hay una comunidad privada, puede ser una congregación religiosa, o puede ser una cooperativa, como es o una mutual, como el caso del Piaget, o el AMEN, por ejemplo, también, que como asociación, como iniciativa privada, asume un plan de estudios propuestos por el Estado. ¿Y qué hace? Va a dar clases sobre ese plan de estudios que el Estado dice, bueno, estos son los planes de estudio oficiales, bueno, yo como asociación o como mutual voy a tomar este plan de estudio, este de acá, y voy a abrir una escuela para formar gente en esta línea. Bueno, llévelo adelante, el Estado va a reconocerle todo el trabajo que ustedes hagan de educación pública, ¿sí? Pero la gestión es privada. ¿Qué significa? Que los directivos de la escuela los elige la asociación, que si la asociación quiere enseñar otras cosas, además de esas, lo puede hacer, pero bajo su responsabilidad. Por ejemplo, ciertos espacios de formación religiosa o ciertos espacios de otras materias que no están en los planes de estudio, pero que forman parte de la propuesta específica de esa institución. Y después están las escuelas privadas incorporadas a la enseñanza oficial, o reconocidas, y escuelas privadas, acá en Neuquén, por ejemplo, tenés el Confluencia, o también el Colegio Bilingüe. El Cumbres también. ¿Cuál? Cumbres, Líder. Cumbres, también. IFES, Sagrado Corazón. Líder. Líder. Es decir, son escuelas privadas, pero que están incorporadas a la enseñanza oficial. Se les reconoce, o sea, asumen un plan de estudios que está reconocido por el Estado, porque si no estarían enseñando cualquier cosa, ¿no? Ale, y acá también los docentes no acceden como los directivos, no acceden mediante un listado como el público. En las escuelas públicas de gestión estatal, en la provincia de Neuquén y en las provincias del país, existe un sistema que es el de los listados públicos, donde vos te inscribís y decís, yo aspiro a dar clases en estas materias porque mi título me permite eso. En las escuelas públicas de gestión privada o en las escuelas privadas, la incorporación del docente o del directivo es por una entrevista, por una selección de personal, como ocurre con las empresas. Es decir, queda bajo la responsabilidad del representante legal de la institución
la contratación del docente, ¿sí? Entonces te encontrás que en nuestro país y acá en nuestra región hay muchísimos docentes que trabajan en escuelas privadas y en escuelas estatales. Que a la escuela privada llegaron por la recomendación o por una entrevista. En cambio a la escuela estatal accedieron porque fueron a la asamblea de cargos y postularon y estaban más arriba en el listado. De esa manera se accede, ¿sí? Ahora, la cuestión ahora va más allá de esta cuestión que es más institucional y más legal. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo público de la escuela pública? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de transitar la escuela pública en algún momento de su historia escolar? Y todos. Todos los que estamos acá hemos ido a la escuela pública. Bueno, ¿qué cosas para vos tienen que ver con la experiencia de la pública? Que pueden acceder todos los chicos, digamos. Bien. Que al acceder todos, como dice Pau, podés encontrarte personas, o sea, de todo tipo de clases y de lugares, que sí, creo que principalmente estos. Niños con discapacidad. Personas con discapacidad también, sí. Bien. Muy bien. Ya ahí vamos teniendo pantallazos y tenemos acercamientos. ¿En qué consiste lo público de la escuela pública? ¿Sí? Bueno, en ese video van a encontrar también algunas otras herramientas más. ¿Eh? Todos con guardapolvo blanco, digo. En una época sí. Sí. En una época sí. Igual a la veces también estás como expuesto a la vulnerabilidad de lo que sucede en los cambios sociopolíticos, ¿no?, del país. Exacto. De repente, pues, me pasó que a veces no teníamos clases, a veces no nos pagaban, o sea, como que me sucedió mucho eso. También, claro que sí. Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan encontrar, que puedan ustedes ir perfilando qué es lo público de la escuela pública. Y ver que lo público de la escuela pública no se reduce a la escuela pública de gestión estatal. Porque también hay experiencias de escuelas públicas de gestión privada que tienen proyectos inclusivos, que tienen proyectos de integración social. Como también hay escuelas públicas de gestión privada que tienen un perfil más selectivo. Selectivo por la ideología, selectivo por el poder adquisitivo. Pero no toda la escuela pública de gestión privada es una escuela selectiva o una escuela excluyente, como por ahí algunos sectores lo plantean, ¿sí? Bueno, y para cerrar un poco este módulo, a ver, porque yo también quiero respetar el tiempo que, ya me pasé del tiempo que habíamos acordado, pero por un lado está qué es lo público de la escuela pública, y por otro lado, y volvemos a la presentación, qué es lo público de la escuela pública y en qué consiste la enseñanza. Cuando se habla de enseñar, ¿en qué consiste la enseñanza? Y aquí les dejo un video de esta serie de Escuela de Maestros, donde se le hace una entrevista a un pedagogo argentino, y este video, como otros que vamos a ir viendo, nos van a ir mostrando las diferentes maneras en que se lleva adelante la experiencia educativa en el país. Pues por ahí a veces nos hacemos la idea de la escuela solamente reducida a que la escuela que yo viví es la única que existe. Y nos vamos a encontrar con multiplicidad de facetas, múltiples facetas, múltiples experiencias. Bueno, la idea es que ustedes puedan recorrer un poco esas experiencias. Y aquí abajo, en la leyenda más info, les dejo 3 preguntas
para que después de ver ese video, ustedes puedan reflexionar sobre eso. ¿Qué significa enseñar? ¿Por qué podemos afirmar que la escuela es una institución exitosa? ¿Y qué cosas están implicadas en toda esta tarea de enseñar? ¿Qué cosas? Quienes hemos tenido la experiencia de trabajar en las escuelas, tenemos muchísimas cosas para compartir. Y por ahí, si hay entre nosotros gente que no ha tenido esa experiencia, sí ha tenido la experiencia de ir a la escuela y sabe lo que es la vida de la escuela y el trabajo que hay y las cosas que se ponen en juego en el día a día en la experiencia educativa. Fíjense, la Ley Nacional de Educación 26206, que es la ley que rige actualmente en nuestro país, afirma 3 cosas fundamentales. Primero, miren esto, la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado. Esta afirmación no es una afirmación inocua, es una afirmación que está hecha sobre una base fundamental, una base, se puede decir, es ideológica, por supuesto, porque toda ley es portadora de ideología también. ¿Cuál es la afirmación que está acá? Que el conocimiento es un bien público, la educación es un bien público, no es un bien de consumo. El interés del Estado es que todas las personas puedan acceder a la educación. Es un derecho de cada persona de este país acceder al sistema educativo. Y la educación no es un bien de consumo. Y esto tiene que ver principalmente con una pulseada ideológica internacional entre el neoliberalismo y todas las otras corrientes, inclusive muchas corrientes de pedagogía latinoamericana, que se oponen a esta mirada neoliberal de la vida y de la educación. Los sistemas económicos hegemónicos, lo que establecen es una línea de desarrollo pedagógico que de alguna manera les permita legitimar y consolidar sus intereses económicos. Para muestra un botón, cuando el Banco Mundial le dio a la Argentina las posibilidades de crédito en la década del 90, le planteó como condición que adoptara las leyes educativas que se estaban llevando a cabo en Europa y que era principalmente la Ley Orgánica General de la Educación Española. La LOCSE de España, Argentina la adoptó bajo el nombre de Ley Federal de Educación. Y esa Ley Federal de Educación era una condición que el Banco Mundial les puso a la Argentina para acceder a determinada cartera de créditos. ¿Y eso qué permitía? Que justamente toda la política neoliberal y toda la propuesta neoliberal se pudiera instalar y se pudiera también educar en esa perspectiva. Y de hecho, hace un par de años en Argentina se pretendió llevar adelante un operativo de evaluación que se llamaba Aprender, y que fue cuestionado duramente desde muchos sectores porque estaba fundado en una mirada neoliberal del docente también. O sea, había un documento que se llamaba Profesores Excelentes. Y planteaba en ese documento que el alumno no sepa era responsabilidad del docente. El mal docente era la causa de que el alumno no aprendiera. Lo cual hace de esto una ecuación totalmente perversa y al mismo tiempo injusta, porque en la educación nosotros, los que enseñamos, no somos la causa del aprendizaje. No se puede leer el aprendizaje y la enseñanza como relación causa-efecto, sino que la experiencia educativa es una experiencia de encuentro. Es una experiencia de encuentro de personas. Y el aprendizaje
no se da porque hay alguien que opera como causa. Hay toda una serie de factores que condicionan el aprendizaje, ¿sí? Así que, pero esto va a ser motivo para que ustedes lo puedan, en estos días, empezar a ver estos videos y que puedan empezar a resonar con las propuestas que allí aparecen. Y ya para cerrar el encuentro de hoy, a ver, vamos a ver qué hay acá. Aquí estos 3 artículos, el artículo 2, el artículo 4 y el artículo 6 de la Ley Nacional de Educación, ponen al Estado como el garante de la educación y como el principal responsable, sea el Estado nacional, provincial o municipal, ¿sí? Y se reconoce también a otras instituciones, a otras organizaciones de la vida social, también la iniciativa de educar, como son las confesiones religiosas, reconocidas oficialmente, y organizaciones de la sociedad. Organizaciones de la sociedad pueden ser una asociación civil, una cooperativa, una mutual, que se constituya con fines educativos. Si está con los papeles en regla, puede ser también un agente educativo. Y el agente educativo es la familia. Y acá la ley plantea que, además del Estado, además de la escuela, hay una familia. Y la familia también es un agente educador primario, natural, y también corresponsable de la educación. Bueno, esto que yo les voy enunciando hoy, ténganlo presente porque es lo que se viene para lo que vamos a trabajar en esta materia. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta materia principalmente? En estas primeras clases vamos a trabajar esto que presenté hoy, que es un poco la idea de la escuela en el sistema educativo. Vimos algo sobre la historia de cómo apareció la escuela. Y vamos a ver que el núcleo de la escuela tiene que ver con lo que se llama la experiencia educativa. La experiencia educativa es la experiencia del encuentro, el vínculo que se establece, el vínculo pedagógico entre quien enseña y quien aprende. Eso es el núcleo y el corazón de la vida de la escuela, el vínculo pedagógico. Vamos a ver algunos aspectos ligados a la cuestión del vínculo pedagógico y cómo desde ahí pensar nuestra presencia como consultores psicológicos en ese ámbito, porque es ahí donde tenemos que empezar a poner la mirada. ¿Cómo son los vínculos? ¿Qué pasa con los vínculos pedagógicos y los vínculos humanos? El vínculo pedagógico es un vínculo humano. Antes que pedagógico es un vínculo humano. Y es un vínculo humano particular, porque es alguien que se pone al lado de otro para enseñar. Y en esa cuestión de cómo se materializa la experiencia del vínculo pedagógico, vamos a trabajar en 2 grandes líneas. Una, la cuestión de la educación sexual en la escuela. La educación sexual integral es una ley nacional que pone a la escuela en la obligación y a los agentes educativos en la obligación de trabajar en la educación sexual integral. Vamos a ver algunas cuestiones ligadas a la educación sexual integral en la escuela y lo vamos a hacer colaborativamente con Daniela Ponce. Ustedes con Daniela van a cursar en consultoría y adolescencia, van a cursar y entre estas cosas van a trabajar el tema de la sexualidad en la adolescencia. Bueno, vamos a trabajar articuladamente con Daniela, vamos a ver el tema de la ESI, como se la llama también, la educación sexual integral, porque ustedes como consultores y consultoras tienen que conocerlo, más allá de que trabajen o no en el ámbito educativo, pero si van a tomar en contacto con adolescentes o con niños o con padres a raíz del problema de la sexualidad de sus hijos, no podemos desconocer aspectos sobre lo que es la ESI. Así que vamos a trabajar la ESI. Y la otra línea con la que vamos a trabajar es el tema de la violencia en la escuela. Y el tema de la violencia en la escuela
básicamente a partir de lo que es la experiencia del bullying, en sus diferentes facetas, y acerca de qué herramientas y estrategias se pueden llevar adelante en el contexto del ámbito educativo para trabajar el tema de la violencia en la escuela. Que la violencia en la escuela tiene que ver con la violencia en nuestras relaciones y con las cuestiones que nosotros en la carrera hemos ido trabajando profundamente. Entonces vamos a ver cuáles son los marcos institucionales que tenemos, cuáles son las normas que regulan el abordaje de la violencia en la escuela. No porque ustedes tengan que saberse de memoria todas esas cosas, porque no se trata de eso. Pero ustedes tienen que saber que existe un marco normativo que regula la acción educativa y que regula la acción de los agentes educativos en las instituciones. Así que eso es lo que vamos a ir viendo en la materia, eso es lo que les voy a subir después del programa, se lo voy a subir ahí en la parte de aviso y novedades. Pero ustedes si yo ahora cuando terminemos la clase les voy a abrir los 4 módulos, todo, para que ustedes lo vayan viendo, no se asusten. Porque todo lo que está allí, yo les he compartido muchísima información, no para que se la lean toda, sino para que ustedes tengan fuentes de información. Por ejemplo, les subí los textos de las leyes de educación, pero no para que se pongan a leer la ley de educación, sino para que tengan acceso a que ahí está la ley de educación de la provincia, de nación, y hay otros materiales que vamos a ir trabajando. Por ahora, y esta es la tarea que yo les dejo para la próxima clase, vean en lo posible esos videos que les fui dando, para que ustedes los vayan viendo, son videos de no más de 20 minutos, y fíjense en las preguntas que les he puesto junto al video. Nada más. Empiecen a caminar. Y en el próximo encuentro vamos a ver en qué estamos. ¿Ok? Por ahora eso. Empiecen a caminar, vean, ante cualquier duda, me escriben, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud que tengan, escríbanme, como para saber yo también en qué andan. Si no les respondo en el día, les responderé el día siguiente, pero escriban, pregunten, opinen, lo que ustedes quieran. Yo voy a generar foro, ahora puse un foro para que ustedes me cuenten qué expectativas tienen. Bueno, cuéntenme ahí cuáles expectativas. Después voy a armar otro foro para ver sobre las resonancias que les produce ver algunos de estos videos y generar entre nosotros y nosotras un espacio de reflexionar juntos, de reflexionar juntos, de mirar juntos desde nuestras diferencias, desde nuestras perspectivas distintas. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. ¿Están sobreviviendo? Sí, sí. La verdad que hoy se hizo re largo y les pido disculpas, porque hoy sí se hizo más largo.